Ayer el mercado parecía tranquilo, casi aburrido. Bitcoin respirando, Ethereum en pausa, todos esperando algo. Pero mientras dormíamos, las piezas empezaron a moverse. Reguladores tensando la cuerda, gigantes cripto entrando en territorios inesperados, y el dinero serio, recolocándose en silencio, y aquí está la pregunta incómoda: ¿y si este no fue un día más, sino el punto exacto donde el tablero cambió sin avisar? Porque cuando el poder se centraliza, otros buscan libertad. Cuando los mercados dudan, alguien se adelanta. Y cuando parece que no pasa nada, es justo cuando todo empieza. Europa reconsidera la supervisión de las criptomonedas a medida que la centralización de la ESMA cobra impulso. Esto puede cambiar el tablero cripto europeo para siempre. La ESMA quiere centralizar la supervisión de cripto como nunca antes, y puede que no sea lo que esperas. Vamos al campo de batalla. Europa vuelve a estar en el ojo del ciclón regulatorio. La Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, está impulsando una visión más centralizada de la supervisión de cripto, lo que significa que los reguladores nacionales podrían perder poder mientras una entidad supranacional toma el timón. Por ende, el mercado cripto en euros y stablecoins vinculadas al euro está bajo nueva presión. El precio del Bitcoin, BTC, reaccionó ayer con volatilidad justo después del anuncio subida inicial a $89K, y retroceso en menos de 45 minutos, lo que indica nerviosismo. Por otro lado, locos de la criptoesfera, Ethereum, ETH, mantuvo soporte clave, lo que sugiere que el mercado cree que DeFi puede resistir incluso presión regulatoria más dura. No obstante, esto no es una simple escalada de reglas. Imagina un ajedrez donde el rey deja su castillo y cada pieza se reubica. Eso es lo que está ocurriendo entre mercados nacionales y el poder de la ESMA. Los exchanges europeos más grandes ya están recalibrando sus operaciones para cumplir con supervisión más uniforme pero también más estricta. Y aquí está lo interesante: esta centralización podría facilitar la homologación de normas cripto en toda la UE, pero podría ralentizar la innovación en proyectos DeFi menos convencionales. ¿Podría este movimiento de la ESMA terminar beneficiando a Bitcoin por sobre proyectos menos regulados? Quédate, porque después veremos una historia relacionada con cómo los gigantes cripto planean sus movimientos bajo esta nueva presión. Pakistán autoriza a Binance y HTX a buscar licencias criptográficas locales. Cuando un país que muchos dieron por perdido en cripto abre las puertas a Binance y HTX. Eso no es coincidencia, es estrategia. Pakistán, un mercado con más de 200 millones de personas y una adopción cripto informal enorme, acaba de autorizar a Binance y HTX para solicitar licencias locales de operación. Esto no es mera burocracia, es una declaración de guerra contra los mercados no regulados. Mientras tanto, en el mercado global, Binance está viendo una recuperación de su reputación después de meses de escrutinio. Esto provee narrativa positiva para BTC y BNB, con BNB manteniendo zona de soporte sólido alrededor de $620 mientras los traders anticipan noticias regulatorias favorables. Pero hay más. Pakistán quiere fortalecer su sistema de pagos digital y combatir el lavado de dinero, lo que coloca a las criptos en una posición inesperadamente estratégica. Si estas licencias se otorgan, veríamos una integración más profunda de servicios cripto con la banca nacional pakistaní. ¿Podría Pakistán convertirse en un centro cripto regional rival a Singapur o Dubái? Vamos directo al siguiente bloque porque viene algo aún más disruptivo. Bitnomial obtiene la aprobación de la CFTC para lanzar mercados de predicción en Estados Unidos. Esto es enorme. Mercados de predicción cripto legalmente operativos en Estados Unidos. ¿Estamos ante la próxima frontera de inversión? La CFTC, Commodities Futures Trading Commission, acaba de dar luz verde a Bitnomial para operar mercados de predicción basados en cripto.
Esto significa que los traders institucionales y retail podrán apostar sobre eventos futuros con BTC, ETH y otros activos, con supervisión clara y reglas del juego transparentes. Entonces, ¿qué implica esto realmente? Por un lado, incrementa legitimidad. Los mercados de predicción se han visto como zonas grises por años. Por otro lado, Criptonautas trae liquidez a la criptoeconomía estadounidense en momentos en que los futuros y opciones están rompiendo récords de interés abierto. Como consecuencia, los precios pueden verse impactados por flujos de capital fresco entrando para apostar sobre movimientos futuros de precios, creando más volatilidad controlada y nuevas oportunidades estratégicas para traders tácticos. Porque aquí no termina la expansión cripto. En el siguiente reporte, hablamos de un concepto que empieza leve, pero puede redefinir cómo vemos los activos digitales. La tokenización beneficia al principio SLEF, pero se expandirá si se democratiza, NYDIG. Esto puede sonar sutil, pero escucha bien, la tokenización podría desencadenar una nueva revolución de liquidez global, si se hace bien. NYDIG, un gigante en infraestructura Bitcoin, acaba de hacer público un informe donde dice que la tokenización de activos, desde bienes raíces hasta acciones y commodities, empieza leve, pero su impacto se disparará si se democratiza. Además, la tokenización con Bitcoin como capa base ofrece seguridad criptográfica y resistencia al control central, lo que literalmente es un cambio de paradigma en inclusión financiera. Esto podría significar que activos que antes solo estaban disponibles para grandes instituciones, ahora entren en el universo cripto para millones de usuarios retail. Imagina comprar parte de un edificio global en fracciones tokenizadas, con liquidez 24/7 global y sin intermediarios tradicionales. ¿Por qué grandes fondos tradicionales ya están moviendo capital hacia tokenización con Bitcoin como referencia? Lo veremos en la siguiente noticia. El gigante de las monedas estables Tether hace una oferta de $1.000 millones para comprar el Juventus FC. Esto es real. Tether quiere comprar uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial por $1.000 millones. Sí, lo que oyes. Tether, mayor emisor de stablecoins del mundo, ha presentado una oferta para adquirir Juventus FC. Este movimiento no solo mezcla deportes y cripto, sino que redefine la estrategia de marca del ecosistema: tokenización de fan tokens, pagos con USDT en experiencia de fans, y nuevas formas de patrocinio cripto. No obstante, esta propuesta viene con complejidades: regulaciones deportivas europeas, due diligence financiero y estrategias de tokenización deportiva que aún están en etapa temprana. Aún así, si se concreta, sería una integración sin precedentes de stablecoins en el mainstream global. ¿Podría esto ser el inicio de la era del crypto sport? Prepárate, porque lo siguiente derrama luz sobre cómo los índices tradicionales están absorbiendo cripto sin que te des cuenta. La estrategia sobrevive a la primera reestructuración del Nasdaq 100 desde que entró en el índice. La primera reestructuración del Nasdaq 100 desde que el Crypto Linked ETF fue añadido acaba de pasar, y adivina qué, el algoritmo eligió estrategia, no pánico. Cuando el primer ETF con exposición cripto entró al índice más tecnológico del mundo, muchos dijeron que sería un caos. Pero la reestructuración fue ordenada, estratégica, y absorbió la presencia cripto con firmeza. Esto tiene implicaciones poderosas: mayor correlación entre tech y cripto, flujos institucionales favoreciendo BTC y ETH sobre altcoins volátiles, y una narrativa más fuerte de adopción mainstream. Y si piensas que ya vimos todo, espera a que aborde el cierre. Así que, Satoshi maníacos, esto no fue un simple día de noticias. Fue un día donde regulación, legitimidad, tokenización, deportes y mercados tradicionales se entrelazaron con fuerza cripto. Bitcoin y Ethereum no solo sobrevivieron a estos movimientos, apuntan a consolidarse como pilares en este nuevo orden financiero. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas noticias crees que tendrá el mayor impacto en el ciclo alcista que muchos ven en 2026?
Comenta ahora mismo en la comunidad, comparte tu análisis, y no olvides suscribirte para el próximo informe donde desgranaremos cómo estos eventos pueden mover el precio de BTC y ETH en la próxima semana. Esto es Satoshi Manía Cripto, donde historia, estrategia y libertad financiera convergen. Y ahora dime una cosa, Satoshi Maníaco, después de ver cómo se mueven los reguladores, cómo el dinero grande entra en silencio y cómo Bitcoin sigue en pie pase lo que pase, ¿de verdad crees que esto termina aquí? Esto no va de un día, ni de un precio. Va de entender el juego antes de que el resto se dé con acento agudo a cuenta, va de estar en el lado correcto cuando el tablero vuelve a girar. Por eso, cultivadores de la blockchain, si este análisis te aportó algo aunque sea una sola pieza del puzzle, suscríbete ahora, activa la campana para no perderte el próximo movimiento y deja un like para que esta locura satoshimánica siga creciendo. Aquí no somos espectadores, aquí somos los que aguantan, los que aprenden y los que llegan antes. Esto es Satoshi Manía Cripto, nos vemos en el próximo movimiento del criptoespacio profundo, XD.